Gracias, señoría. En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las 12:03 del día 30 de junio del año 2015, fecha y horas señaladas para que tenga verificativo la pronunciación de la resolución ordenada mediante audiencia de fecha 16 de junio del año en curso, correspondiente a la carpeta de apelación número 11, relativo al juicio de controversias de orden familiar y alimentos, promovido por Edgar, y hace constar que la presente audiencia es presidida por el magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, magistrado instructor del Tribunal Unitario en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, asistido de la secretaria de Actas Mínimas, la licenciada Concepción Clemente Martínez. Asimismo, se hace constar la asistencia del mandatario judicial de la parte apelante, se hace constar la presencia del agente del Ministerio Público, la licenciada María Teresa Suárez Álvarez. Indicado lo anterior, se hace saber a los comparecientes y a las partes que durante el desarrollo de esta audiencia deberán comportarse con el orden, decoro, respeto y consideración debidos y a tomar el uso de la voz solo cuando se les hubiere autorizado para ello. En caso contrario, serán conminados a retirarse de la sala. Gracias, licenciada. Con fundamento en el artículo 946, tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, procedo a dar lectura a la resolución de fecha 30 de junio del 2015. Leo: encontrándome presente en la audiencia pública en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo fecha y horas señaladas para que tenga verificativo la celebración de la audiencia correspondiente al dictado de resolución en la carpeta familiar número 08-722/2015, formado como resultando, primero, que en los puntos resolutivos de la sentencia impugnada se declaró la procedencia de la acción de alimentos, condenándose al ciudadano al pago del 35% de manera quincenal del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que perciba a favor de su menor hija, y también se establecieron los días de convivencia paterno-filial, siendo esto los sábados y domingos de las primeras 3 semanas de cada mes, en un horario de las 10 horas del sábado, debiendo retornar a la menor los días domingo a las 18 horas, pudiendo pernoctar la citada menor en la casa paterna, en el entendido de que la 4ª semana del mes la menor pueda disfrutar y convivir un fin de semana con su progenitora. Segundo, inconforme con la resolución anterior, el mandatario judicial de la parte actora interpuso el recurso de apelación, el cual, substanciado que fue, se dejó en estado de dictar sentencia, la que el día de hoy se pronuncia atendiendo a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta sala unitaria es competente para conocer el presente asunto de conformidad con los siguientes artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, reformados mediante decreto número 133, 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, reformados mediante decreto número 123, el acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, por el que se organizan las salas unitarias de segunda instancia con sedes en las ciudades de Chetumal y Cancún del Estado. Decretos de acuerdo que fueron publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado los días 16 de junio, 18 de julio y 21 de julio del año 2014 respectivamente. Segundo, expresión de agravios. La parte demandada en audiencia de fecha 16 de junio del año 2015 por conducto de su mandatario judicial expresó los agravios que le causan la resolución recurrida y que en esencia se encuentran inmersos en el acta mínima del marco jurídico. En este contexto, esta instancia procede al análisis de los agravios vertidos atendiendo los siguientes fundamentos de derecho. Primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 9, 12 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, 17 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 38, 39 y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 3 y 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, 816, 984, 985, 986, 990 bis, 997 bis y 999, todos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, 880, 881 y 883 bis
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo y demás relativos y aplicables. Cuarto, pronunciamiento. En lo concerniente al primer agravio vertido, en el cual el apelante solicita a esta autoridad proceda a examinar la audiencia en la que se escuchó a la menor hija, si efectivamente se cumplieron con los requisitos establecidos para el desarrollo de las diligencias en donde se encuentren inmersos menores de edad, tal y como lo dispone el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, dado que a su representada le fue negada copia certificada del medio óptico en el cual quedó videograbada la citada comparecencia de la menor, que de una revisión minuciosa de la audiencia en la que se escuchó a la hija de las partes, se advierte que le asiste la razón al recurrente, ya que el juez no dio debido cumplimiento a los lineamientos establecidos para la realización de dichas diligencias. En el presente caso, es pertinente señalar que en toda controversia en la que estén involucrados los niños, niñas y adolescentes, es obligación del Estado atender a su interés superior, así como determinar la separación del niño de sus padres cuando ésta sea objeto del maltrato o descuido. Además, debe garantizar al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose en cuenta su testimonio en función de su edad y de su madurez. Por lo cual es evidente que las controversias en las cuales se diluciden derechos de menores como lo son la convivencia con sus padres, custodia y patria potestad, estos tienen especial interés en intervenir en ellas. En el caso concreto, si bien es cierto, el día 15 de abril del año en curso el juzgador llevó a cabo la audiencia en la cual se escuchó a la menor, no menos cierto es que de acuerdo al contenido de la videograbación se deduce que lo realizado por el juez de origen no cumple con los lineamientos establecidos en la resolución del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al emitir la observación general número 12/2009 en el 51 periodo de sesiones celebrado en la ciudad de Ginebra, Suiza, del 25 de mayo al 12 de junio del 2009, resolución en la cual se expusieron diversas consideraciones relacionadas con la forma y condiciones en las cuales debían ser escuchados los niños. En dicha resolución se exige que se adopten cuando menos 5 medidas para hacer cumplir de manera efectiva el derecho del niño a ser escuchado, siempre que un asunto lo afecte o cuando el niño sea invitado a dar su opinión en un procedimiento oficial, así como en otras circunstancias, las cuales son las siguientes. Inciso A. Preparación, que consiste en informar al menor sobre su derecho a expresar su opinión y sobre los efectos que tendrán en el resultado las opiniones que exprese. Debe preguntársele si es su deseo comparecer y ser escuchado, y si prefiere optar por comunicar su opinión directamente o por medio de un representante, e inclusive si desea estar acompañado de una persona de su confianza, debiendo tomarse en cuenta al respecto la naturaleza del procedimiento, dado el conflicto de intereses que pueden existir cuando la persona de su confianza es uno de los progenitores. Asimismo, se le informará al menor sobre las posibles consecuencias de su elección. Debe explicársele además cómo, cuándo y dónde se le escuchará y la privacidad con la que se realizará la diligencia, así como quiénes serán los participantes y su función. Así también el responsable de adoptar decisiones debe preparar debidamente al niño antes de que éste sea escuchado y tiene el deber de tomar en cuenta las opiniones que emita. Al respecto, se establece que dicha preparación debe realizarse por lo menos un día previo al desahogo de la diligencia prevista y, si no fuera posible, deberá suceder inmediatamente antes de la diligencia en cuestión, llevando inclusive al menor al lugar donde será entrevistado para que lo conozca. Audiencia. El contexto en el que el niño ejerce su derecho a ser escuchado tiene que ser propicio a fin de inspirar en él confianza y seguridad. De igual forma, es preferible que la escucha se dé en forma de conversación en lugar de examen unilateral y no sea en audiencia pública, sino en condiciones de confidencialidad y privacidad. La autoridad habrá de explicarle al menor que tiene derecho a indicar cuando no entienda algo, que puede hablar o guardar silencio según sea su deseo, y procurará en todo momento hacer ver a los menores que valen, que tienen credibilidad, y desculpabilizarlos, que lo único que se busca es que expresen sobre lo vivido y lo que saben,
sin que existan respuestas correctas o incorrectas y que no será castigado en modo alguno por expresarse. De igual forma, se le cuestionará al menor si tiene dudas o si quiere hacer adiciones. La escucha del menor debe basarse en su desarrollo cognitivo, emocional y moral. Debe permitir la narrativa libre y procurar una adecuada elaboración de preguntas para el esclarecimiento de lo narrado por el menor. Así también se procurará el uso adecuado de materiales de apoyo y estrategias para el manejo de tensión y estrés del niño. Finalmente, la participación del menor deberá ser grabada en audio e imagen en su totalidad, para lo cual se debe mostrar al menor la presencia y uso de instrumentos de grabación, explicándosele el motivo de su utilización. Dicha grabación debe ser guardada en total confidencialidad. Finalmente, nuestra legislación civil prevé que en dicha comparecencia deberá estar presente el oficial de menores y el agente del Ministerio Público. C. Evaluación de la capacidad del niño. Las opiniones del niño deben tenerse debidamente en cuenta, siempre que en un análisis caso por caso indiquen que el niño es capaz de formarse un juicio propio. Si el niño está en condiciones de formarse un juicio propio de manera razonable e independiente, el encargado de adoptar decisiones debe tener en cuenta las opiniones del niño como factor destacado en la resolución de la cuestión. Deben establecerse buenas prácticas para evaluar la capacidad del niño. D. Información sobre las consideraciones otorgadas a las opiniones del niño. Dado que el niño tiene derecho a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, el encargado de adoptar decisiones debe informar al niño del resultado del proceso y explicar cómo se tuvieron en consideración sus opiniones. La comunicación de los resultados al niño es una garantía de que las opiniones del niño el niño no se escucha solamente como mera formalidad, sino que se toman en serio. La información puede mover al niño a insistir, mostrarse de acuerdo o hacer otra propuesta, o en el caso de un procedimiento judicial o administrativo, presentar una apelación o una denuncia. Quejas, vías de recurso y desagravio. Es necesario disponer de legislación para ofrecer a los niños procedimientos de denuncia y vías de recurso cuando su derecho a ser escuchado y a que se tenga debidamente en cuenta sus opiniones sea pasado por alto y violado. Los niños deben tener la posibilidad de dirigirse a un defensor o a una persona con funciones comparables en todas las instituciones dedicadas a los niños, como las escuelas y las guarderías, para expresar sus quejas. Los niños deben saber quiénes son esas personas y cómo pueden acceder a ellas. En el caso de los conflictos familiares sobre la consideración de las opiniones de los niños, el niño debe tener la posibilidad de recurrir a una persona de los servicios de juventud de la comunidad. Tomando en consideración tales medidas, es evidente que en el caso que nos ocupa, es decir, en la audiencia celebrada de fecha 15 de abril del año 2015, no se respetó en principio la etapa de preparación, pues de acuerdo a la videograbación existente y del análisis de la misma, no se desprende que se haya hecho de conocimiento del menor sobre su derecho a decidir si era su deseo expresar su opinión en el asunto de que se trata, así como los efectos que tendría el resultado de sus opiniones, o bien que se le hubiera informado el derecho a no ejercer ese derecho, es decir, a no expresar comentario alguno si así lo decidiera. Tampoco se advierte que se le hubiera preparado en el sentido de explicarle cómo, cuándo y dónde se le escucharía y quiénes serían los participantes. Además, no se le cuestionó sobre su deseo de estar acompañado en la diligencia por una persona de su confianza. Respecto a la audiencia, no hubo un ambiente adecuado, por el contrario, se generó un momento de tensión al inicio de la audiencia entre el mandatario judicial de la parte demandada y el juez respecto a la forma de la presentación de la menor, situación que no debió acontecer, sino que debió ser manejado de otra forma precisamente porque estaba presente la menor de edad. Asimismo, no fue el juez quien llevó la diligencia, sino la oficial de menores y el agente del Ministerio Público, y al final de la escucha de la menor, el juez únicamente hace referencia a lo que previamente se le había cuestionado a esta última. De igual forma, no pasa desapercibido para quien resuelve la conducta del juez al hojear la carpeta al momento en que la menor esté emitiendo su testimonio, lo que impide una correcta audición en la videograbación, además de no prestarle atención adecuada a la citada menor.
Por lo que se refiere a la evaluación de la capacidad del niño, se considera que todo niño, niña o adolescente es un testigo capaz, lo que conlleva a que su testimonio no se considera carente de validez o de credibilidad solo en razón de su edad, siempre que por su edad y madurez pueda prestar testimonio de forma inteligible, como en el presente caso aconteció, toda vez que al emitir su testimonio la menor Elizabeth hace de manera coherente, entendible y con fluidez. Tal es así que de manera espontánea manifiesta su deseo de convivir más tiempo con su progenitor. Respecto a la información sobre la consideración otorgada a las opiniones del niño, no se le informó a la menor sobre la importancia de su testimonio en el procedimiento, es decir, no se le explicó que la diligencia no era solo una formalidad, sino que su opinión era trascendental al momento de definir el proceso, esto de manera conjunta con los demás medios de convicción que obren en la carpeta, además que él pudiera aportar alguna propuesta al respecto y explicarle al final a la menor cuál fue el resultado de su testimonio. Por cuanto a las quejas, vías de recurso y desagravio, tampoco se le informó a la menor que cuenta con recursos a su alcance en caso de tener inconformidad respecto a su derecho a ser escuchado, ni acerca de las personas a las que podía dirigirse para expresar sus quejas, defensor o una persona con funciones equiparables, ni sobre su derecho a tener acceso a los procedimientos como la apelación y denuncia en caso de violaciones a sus derechos. En este contexto es indiscutible que esta sala debe señalar que el juez de origen contravino el deber de vigilar el interés superior del menor a lo que se encuentra obligado, proceder con el cual dejó en un claro estado de indefensión a la menor hijo de las partes, lo que se traduce en una violación manifiesta de la ley en su perjuicio, según se ha denotado. En consecuencia, al advertir esta sala la violación anteriormente referida, lo procedente es dejar sin efectos la sentencia definitiva dictada y a efecto de restituir los derechos de la menor en cuestión, reponga el procedimiento únicamente en lo que es concerniente al régimen de visitas y convivencias de la menor de edad con su padre, a fin de que se realice nuevamente la diligencia en la cual se escucha a la hija de las partes, la cual tendrá que realizarse teniendo en cuenta los puntos antes citados y además efectuar lo siguiente. De manera oficiosa, ordena la comparecencia de la menor Elizabeth que sea escuchada en relación con el derecho de visitar y convivir con su padre, así como lo relacionado con el medio ambiente en el que se desenvuelve cotidianamente, bajo las bases que establece la legislación aplicable al caso concreto, y para tales efectos igualmente se intervención al agente del Ministerio Público y al representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, adscrito al juzgado